Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir una palabra que tiene que ver con la iglesia que camina con propósito. Ese es el título de esta reflexión, la iglesia que camina con propósito. Y si ustedes son tan amables, me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 9. Primera de Corintios, capítulo 9, deje su Biblia abierta ahí. En alguna ocasión, hermano o hermana que me estás escuchando, ¿has sentido como que tu vida no tiene un rumbo determinado? ¿Te has sentido así en alguna ocasión? ¿Tienes claro hacia dónde vas? ¿Tienes claro qué es lo que quieres y lo que estás buscando en la vida? ¿O sencillamente te dejas llevar por las circunstancias que se presentan cada día? ¿Eres de ese tipo de personas que se levantan cada día preguntándose ¿qué voy a hacer hoy? ¿O por el contrario, tu vida se caracteriza porque tiene metas claras y definidas? ¿Qué tipo de persona eres con respecto a esto que he preguntado? ¿Te defines o te asocias a ti mismo con alguna de estas cosas? Miren, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, nos dice la palabra: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es una palabra que el apóstol Pablo nos dice hablando acerca de sí mismo y de cuál era su actitud. Si uno lee en otras versiones de la Biblia, y cuando digo otras versiones no me refiero que hayan más Biblia o que sean Biblias diferentes, no, solo hay una Biblia, la palabra del Señor, pero las diferentes revisiones o versiones lo que hacen es que tienen un lenguaje más adaptado a nuestro tiempo actual. Una de las versiones, la Nueva Biblia Viva, dice de este versículo lo siguiente: por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Fíjate cómo lo dice la Escritura. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Y otra de las versiones, la Nueva Traducción Viviente, comienza este versículo de la siguiente manera: por eso yo corro cada paso con propósito. Corro cada paso con propósito. Es una forma de decirnos, hermano, este pasaje, que todo lo que Pablo hacía, todo lo que Pablo o lo que tenía que ver con su vida, siempre era con un propósito y un objetivo determinado. A través de esta expresión de que yo no corro a la aventura o yo no peleo como el que da golpes al viento sin saber dónde lo doy, el apóstol nos está hablando que su vida tenía un propósito y una razón de ser. Él perseguía un objetivo determinado en su vida. El día a día de Pablo, así como los días nuestros, hermano, en el de Pablo no estaba condicionado por las circunstancias que se presentaran o cómo se sentía él en ese momento. Antes bien, él caminaba, él trabajaba y él actuaba con un propósito, con un objetivo, independientemente de que el día fuera difícil, independientemente de que el día viniera bien o viniera mal, independientemente de cómo él se sintiera ese día. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado y hemos dicho, no tengo ganas a nada? Hoy me levanté con el pie izquierdo, y toda esta serie de expresiones que a veces decimos y manifestamos para declarar que tenemos un día malo. ¿Saben? El propósito de Pablo, el objetivo de Pablo, la manera que él caminaba estaba por encima de cómo se presentara el día o estaba por encima de cómo fuese su estado de ánimo. El apóstol Pablo no vivía improvisando su vida. El llamado que Pablo tenía como apóstol del Señor, el ministerio, cuando digo ministerio es lo que él hacía en el reino de Dios o la misión que tenía, siempre estuvo marcada por un propósito. Pablo no hacía las cosas por aburrimiento como a veces las hacemos nosotros. Pablo no hacía las cosas porque veía a otros hacerlas y dice, bueno, voy a hacerlo yo también. Él no hacía las cosas para tener una agenda ocupada durante toda la semana o porque se suponía que era lo que debía ser un apóstol y entonces él hacía las cosas así. No, esa no era la idea. La idea en el apóstol Pablo, y si algo nosotros podemos resaltar como una característica importante en el carácter de Pablo, es que tenía bastante claro cuál era el propósito de su vida. De ahí que él en otra oportunidad, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 14, él dice, yo prosigo a la meta.
Están agarrando la idea, hermanos, de tener un propósito, de tener una meta definida que de alguna manera nos ayude a seguir adelante. Aún en el mismo Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, nuestra referencia o nuestro modelo de vida, como dijo, Él nos dice en la palabra, en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, hay una serie de pasajes, Juan 10, 12, 18 y algunos más, donde en sus enseñanzas sobre Él mismo, Él habla del propósito que tenía. Por ejemplo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Lo dijo o no el Señor? Cierto que lo dijo, o sea que Él tenía un propósito al venir en este mundo, es darnos vida y vida en abundancia. Pero no solamente esa expresión, Juan 12:46 dice, he venido para que no permanezcáis en tinieblas. Versículo 47 de Juan 12, he venido a salvar al mundo. Juan 18, he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Se dan cuenta esta expresión que se repite una y otra vez? He venido a esto, he venido a esto, he venido a lo otro. ¿Qué nos indica esto? Que aún en la vida del Señor Jesucristo había un propósito determinado, que era la salvación del mundo. De hecho, en el Evangelio de Lucas, el Señor cita unas palabras del profeta Isaías que la mayoría conocemos de memoria. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Conocen el pasaje, ¿cierto? Y si no lo conoce, lo puede leer en su casa, capítulo 4, versos 18 y 19. En medio de todo ese pasaje dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad al cautivo, etcétera, etcétera. Todo ese pasaje nos habla de algo también, de propósito, de objetivo. Si eso es así en la vida de Jesús, si eso era así también en la vida de sus discípulos, ¿cómo no lo va a ser también en la nuestra, hermano? Nosotros debemos vivir como iglesia del Señor en un propósito. Dese cuenta de todo esto, de que tanto Jesús como los discípulos, y pudiéramos seguir estar nombrando personajes de la palabra, que de una manera u otra nos vamos a dar cuenta que ellos caminaban y vivían en base a un propósito determinado. Ellos no se levantaban por la mañana y decían, como he mencionado hace un momento, ¿y ahora qué hago? ¿Hoy qué hago? Como muchas veces nos pasa a nosotros. Ellos tenían un objetivo claro en la vida. Y como siempre, esto nos lleva a una pregunta. Estamos hablando del propósito. ¿Qué es un propósito? El diccionario da muchas definiciones muy similares una de otra, pero he querido simplificarla en una que me pareció más acorde a lo que estamos hablando. Un propósito define el diccionario como la razón o el objetivo que nos impulsa a hacer o dejar de hacer algo. ¿Me entendieron? Es la razón o el objetivo que nos impulsa a hacer o dejar de hacer algo. Y en este mismo contexto de 1 de Corintios capítulo 9, el propio apóstol Pablo pone un ejemplo y él nos menciona el corredor, aquel que se entrena, el deportista que se entrena o el corredor para una carrera determinada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de ese entrenamiento? ¿Para qué lo hace? ¿Está aburrido tal vez y dice voy a ponerme a correr? No, el entrenador, el deportista, cualquiera sea la disciplina de ese deporte, se entrena ¿para qué? Para ganar una carrera, para ganar una pelea, para conseguir el premio, para ganar una competición determinada. Siempre hay un objetivo, siempre hay una razón. Siempre hay un propósito y el apóstol Pablo pone ese ejemplo. Cuando alguien estudia una carrera o una profesión determinada, ¿por qué lo hace? No, es que me obligaron. No, es que es una forma de matar el tiempo, tal vez diga alguno, o no tenía otra cosa que hacer. No. Si alguien estudia determinada carrera o determinada profesión, es porque el propósito es alcanzar el trabajo por el cual ha estado preparándose durante tanto tiempo. Por eso estudia, por eso se prepara. Y quiero aprovechar, jóvenes, no desperdicien su vida, estudien, prepárense para ser personas de provecho. Y los que no somos tan jóvenes también, sigámonos educando, sigámonos preparándonos para ser, como dice la propia Biblia, herramientas eficaces en las manos del Señor. Y es necesario tener un propósito, tener un objetivo en la vida. Ese propósito, hermanos, aporta beneficios a nuestra vida. ¿Qué tipo de beneficio? Cuando uno tiene un propósito,
Ese objetivo va a marcar una dirección o un rumbo en nuestra vida. Sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Tengo un objetivo, tengo un propósito. Los beneficios de los propósitos también, uno de ellos es que nos ayuda a centrar nuestros esfuerzos, nuestros recursos de una manera útil y productiva. Llámese tiempo, llámese esfuerzo, llámese dinero. Cuando queremos algo vamos a enfocar todo eso en ese objetivo y propósito. ¿Cuánta gente, y tal vez nosotros mismos, hemos perdido tanto tiempo en la vida porque no sabíamos qué hacer? Pasaron los meses, pasaron los años, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, me gustaría hacer lo otro. Cuando te das cuenta, los años han venido arriba. Y no digo que es tarde, siempre hay la posibilidad, siempre hay la oportunidad de avanzar, pero ¿cuánto tiempo hemos perdido en el camino de nuestra vida? Sencillamente, ¿sabes por qué? No porque fuéramos mala gente, no porque no hubo alguien que estuvo a nuestro lado y de alguna manera nos impulsó. No había propósito, no había objetivo, no había una idea a la cual seguir para nosotros aprovechar el tiempo o los recursos que teníamos. Otro de los beneficios de tener un propósito y un objetivo es que nos obliga a organizarnos. Nos obliga a planificar nuestra vida para poder alcanzar ese objetivo determinado. Y uno más, porque puede haber tanto, tener un propósito nos motiva a seguir adelante a pesar de las adversidades. Tener un propósito en la vida nos ayuda a enfrentar cada obstáculo que se nos presenta en el camino. ¿Cuántos obstáculos has encontrado en tu vida? Cuando propusiste en tu corazón, voy a hacer tal cosa, voy a hacer cual cosa, inmediatamente comenzaste a trabajar en esa línea y comenzaron a venir problemas y dificultades. Pero tú lo tenías claro, yo tengo que conseguir esto, tengo que alcanzar este objetivo. Y ese propósito en tu vida te ayudó a enfrentar esos momentos difíciles en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si no tengo un propósito en la vida? Pues no pasa nada, hermano. No pasa nada. Y ese nada en el más amplio sentido de la palabra. Una vida sin propósito solo se limita a existir y a dejar pasar el tiempo. Ese es el nada, hermano. ¿Vale? Solo te vas a limitar a existir, a sacar un día y otro y adelante sin una esperanza, sin una motivación, sin nada que deseas alcanzar o conseguir. Una vida sin propósito solo se limita a existir y dejar pasar el tiempo. Es como si hubiese un barco, un gran barco, estos transatlánticos que a veces se anuncian en televisión para hablar de un crucero maravilloso por aquí y por allá. Imagínate ese gran barco en medio del océano, pero que el timón no funcione. ¿Qué sucede? Sucede que el barco irá donde el viento, las olas o las corrientes marinas lo arrastren. No tendrá una referencia, no tendrá un punto fijo, sino que estará a merced de las circunstancias que haya en ese mar, en ese momento, sea viento, olas o corriente. Así es una vida sin propósito. Solamente existimos, solamente pasamos tiempo. Cuando no hay propósito en nuestra vida, vivimos sin sentido de dirección y permitimos, y si no lo permitimos, estamos expuestos en ese momento a que las presiones, a que nuestro estado de ánimo, inclusive a que otras personas sean quien maneje nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú no tienes un propósito. Tú no tienes un objetivo en la vida. Entonces estás expuesto a que venga fulano, mengano, ciclano. Oye, haz esto, oye, te animo que hagas lo otro. Y tal vez sin convicción tiras por ahí a hacer eso. A veces la presión del momento, sea cual fuera la circunstancia, te obliga a tomar decisiones que tal vez no quieres tomar. Pero cuando no hay un propósito, cuando no hay un objetivo, cuando no hay una razón para las cosas, estamos expuestos, como digo, a ser arrastrados por cualquier tipo de influencia. Cuando no hay un propósito en la vida, ¿sabes qué pasa? Vamos dando palos de ciego. Tanteamos un día hacer una cosa y el otro día hacemos otra. Y pareciera que nada nos satisface. Empezamos cosas que dejamos a media. ¿Por qué? Porque no hay un propósito claro en nosotros. Se nos va la vida. Perdemos demasiado tiempo y recursos y no avanzamos. Yo no sé si usted ha sentido esa sensación en algún momento dado. Se me ha ido la vida.
Simplemente he tratado de sobrevivir. No he llegado a alcanzar tantas cosas que en un momento pensé, soñé que podía haber alcanzado y no he alcanzado nada. Y te invade una sensación o un sentimiento de frustración porque ya han pasado muchos años y has perdido demasiado tiempo. Tal vez, y digo que no sea la razón principal, pero tal vez es porque no hubo un propósito, no hubo un objetivo en tu vida. Simplemente te levantabas cada día a ver lo que va a suceder hoy. Teniendo todo esto en mente acerca del propósito, hermano, no voy a hablar del propósito de Dios para tu vida. Ya lo hemos hablado en varias oportunidades y en otras, porque alguno ya está asociando, bueno, él va a hablar acerca del propósito de Dios para nuestra vida. No, esa no es la idea. Ya lo tocaremos más adelante en otra oportunidad. Pero mi pregunta es, teniendo todo esto en mente, la importancia de tener un propósito, ¿sabes si como iglesia deberíamos tener un propósito? Como cuerpo, como iglesia, congregación local. Y si crees que sí, mi siguiente pregunta es, ¿cuál debe ser ese propósito? ¿Lo conoces? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para la congregación local, para la iglesia en sí? No importa el lugar donde esté ubicada, ya sea Sama, Oviedo, Gijón, Avilés o cualquier otra parte de España. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Por qué y para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de que se formen congregaciones locales o que vayamos a diferentes lugares de Asturias para establecer una obra? ¿Con qué propósito lo hacemos? Mire, quizá usted diga, ¿acaso eso es tan importante como para que yo me preocupe? Sí, hermano, sí es importante. Sobre todo si eres creyente, si has entregado tu vida y corazón al Señor Jesucristo, tú formas parte de una familia espiritual, tú formas parte de un pueblo, tú formas parte de la iglesia del Señor. Y como tal, tú y yo debemos saber y conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. No estemos siempre pensando en nosotros mismos, en lo que me hace falta, en lo que necesito, en lo que me gustaría tener. Como pueblo, como grupo, como iglesia del Señor, como congregación local, Dios tiene un propósito para nosotros también y debemos conocerlo, porque si ignoramos el propósito de Dios como iglesia y no actuamos en base a ello, va a suceder algo entre tantas cosas. Estaremos frenando y obstaculizando los planes de Dios para el lugar donde Dios nos ha ubicado, de manera específica en esta cuenca del Nalón. ¿Del Nalón es? Vale, es la cuenca buena, la otra es la cuenca mala, ¿vale? Si hay alguien de la zona de allá, discúlpeme, esto es una broma. Bien, la cuenca del caudal es la otra, esta es la buena. Bien, nosotros no podemos frenar y obstaculizar los planes de Dios para el lugar donde nos ha ubicado. Dios cuenta con nosotros como iglesia, hermano. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes conocen porque lo han leído en los evangelios, cuando Jesús asciende a los cielos y Él le da la gran comisión a todos sus discípulos. Le dicen, vayan, prediquen el evangelio por todo lugar. Pero también el Señor les dice que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenados, investidos por el Espíritu Santo. Y después serían testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Conocen ese pasaje, cierto? Pasaron 10 días desde esa palabra hasta que se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo allí en Jerusalén, coincidiendo con la fiesta, una fiesta hebrea de Pentecostés. Y en esta fiesta o en esta ceremonia o en esta festividad, hermanos, se congregaron miles de personas que venían de otras partes del mundo hacia Jerusalén para adorar. Justamente cuando descendió el Espíritu Santo, así nos lo enseña la palabra, y uno dice, ¿casualidad? No, hermano, no es casualidad, fue propósito. Dios en su soberanía manifestó su gloria de manera sobrenatural con el derramamiento del Espíritu Santo y eso propició allí donde había miles de personas reunidas. Por eso digo, no es casualidad, hermano, no es coincidencia, fue propósito.
propició que miles de personas conocieran, aceptaran el Evangelio de Jesucristo, y no solamente eso, sino que luego fueron portadores de ese mismo Evangelio a las naciones de donde ellos habían venido, a sus lugares de origen. Y uno piensa en esto y uno se da cuenta cómo Dios tiene todo coordinado, hermano. Todo coordinado para que sus propósitos y sus planes se cumplan. No hay casualidad, no hay coincidencia en que tú estés viviendo ahora, en este tiempo actual, en Sama o en Asturias. No es casualidad. No es coincidencia, tal vez tú digas, bueno, es que yo hice esto para venir aquí, hice lo otro. Eso fue tu pensamiento. Pero en Dios, vuelvo a repetir, no hay casualidades, sino que Dios está orquestando todos los acontecimientos en nuestra vida con un propósito, con un objetivo y una razón de ser. Y si tú te congregas en este lugar, tampoco es por casualidad, sino porque forma parte del propósito de Dios. Ahora, hay un peligro, hermano, el peligro de no conocer el propósito de Dios para la iglesia. Y uno de los peligros es que el ignorar el propósito de Dios para la iglesia detiene el crecimiento y la extensión del evangelio. Y cabe la posibilidad que como iglesia caigamos en un espíritu de conformismo, de comodidad y de desidia. Por ejemplo, si tú no conoces la importancia de extender el evangelio, si tú no conoces la importancia de compartir la palabra de Dios con otras personas, si no entiendes que eso es uno de los propósitos de Dios, tú no vas a mover ni un solo dedo para que eso suceda. ¿Por qué? Porque no lo entiendes. Porque ignorabas que ese era uno de los propósitos de Dios para su iglesia, compartir el evangelio. Y por ende, o como consecuencia que hace, de alguna manera nosotros estamos frenando la extensión del evangelio, allí donde Dios nos ha ubicado. Otro de los peligros de no conocer el propósito de Dios para la iglesia es que no hay un desarrollo espiritual con respecto a los dones que Dios ha dado a cada creyente, ¿cierto, hermano? ¿Lo dicen con convicción? ¿Están seguros? Dios ha dado dones a su iglesia. El Espíritu Santo ha repartido como Él ha querido, dice la palabra. Ahora, ¿para qué es ese don? ¿Para competir con el hermano, para decir yo tengo esto, tú no tienes lo otro? De hecho, eso pasó en alguna iglesia como en Corinto, dice la Escritura. Pero cuando uno no conoce el propósito de la iglesia, no hay desarrollo con respecto a esos dones, talentos o ministerios que Dios ha dado a su pueblo. No saber hacia dónde vamos o qué debemos hacer nos paraliza. Se lo repito, no saber hacia dónde vamos como iglesia o qué debemos hacer nos paraliza como pueblo también. Nos convierte en una iglesia estática, conformista, paralizada. Los dones se estancan y se limitan. ¿Y saben por qué? Y ponga atención a esta frase. Porque en esa ausencia de movimiento de la iglesia, en ese desconocimiento de cuál es el propósito de Dios, no surgen, escúcheme bien, no surgen las necesidades propias del movimiento de la iglesia que activan los dones. Oye, no lo entendí del todo, le voy a dar un ejemplo porque así lo va a entender. Cuando los discípulos, incluido el apóstol Pablo, salían a compartir la palabra, estaban en ese movimiento de llevar el evangelio a otro lugar, de compartir su fe, de hacer que el nombre del Señor fuese conocido en todo lugar. ¿Sabes qué sucedía? Se presentaban problemas. Aparecían necesidades, dificultades y contratiempos en ese movimiento de avanzar por cumplir con la voluntad y el propósito de Dios. Pero cada una de esas situaciones, llámese dificultad, contratiempo, necesidad o ataque inclusive del mismo enemigo, todas esas situaciones eran oportunidades donde Dios se glorificaba por medio de los dones derramados en su iglesia. Esos dones se activaban, por decirlo de alguna manera. Pedro y Juan iban al templo a orar. No iban a darse el paseo de media tarde o de media mañana y pasaban. No. Ellos iban a orar, andaban en esa comunión con Dios, en ese crecimiento espiritual. Y dice la palabra que fuera del templo había alguien que estaba cojo, ¿cierto? Lo dice la Escritura.
y le pedía algo a estos discípulos. Ellos dijeron, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así nos enseña la palabra. Fue una circunstancia que se creó, que se originó mientras ellos estaban en el movimiento de la búsqueda de Dios, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se vieron en la situación de reprender espíritus inmundos que estaban en la vida de muchas personas y que esas mismas personas estaban enfermas a causa de esos espíritus inmundos? Y nos dice la palabra que en la predicación del evangelio, en ir aquí, ir allá, compartiendo la fe, hablando del Señor, se presentaban estas personas manifestadas. ¿Qué hacían ellos? ¿Se echaban a correr para no tocar con ellos? No, los confrontaba y en el nombre de Jesús esas personas quedaban liberadas. Encontramos casos como Felipe, el diácono que fue a predicar a Samaria. ¿Y qué sucedió en Samaria? Hubo un avivamiento, por decirlo de alguna manera. Las personas comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucedían esas cosas? Porque habían hombres que iban a esos lugares en ese movimiento de cumplir con el propósito de Dios y aparecían estas situaciones. Pero esas situaciones, vuelvo a repetir, eran oportunidades donde los dones que Dios había dado a su iglesia se manifestaban y se activaban. Incluso una de las personas más utilizadas por Dios, el apóstol Pablo, en una ocasión estaba predicando, compartiendo la ley. Se ve que se le hizo largo, que hasta uno en un tercer piso se quedó dormido. Dice la palabra que se cayó y se mató. Murió. Mira si tenía que ser pesado Pablo hablando. No es eso. Bueno, lo cierto es que el hombre cayó de una tercera planta y se mató. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo oró por él y esa persona recobró la vida. Un hecho prodigioso, un milagro sorprendente. Pero ¿saben qué? Esa era la línea de la iglesia del Señor en aquel momento. Una iglesia en movimiento, una iglesia haciendo la obra de Dios, una iglesia cumpliendo con el propósito de Dios, y eso hacía que los dones se manifestaran. Hoy nos quejamos, siglo XXI. Es que no pasa nada en la iglesia, es que no sucede nada, parece que la iglesia está fría, está muerta. Estamos hablando en términos generales. ¿Qué sucede? Sucede probablemente que la iglesia no está cumpliendo con el propósito de Dios. Nos hemos conformado a nuestras reuniones, cantamos un par de canciones, hacemos que alguna otra oración, gastamos el sermón del domingo y otra vez a la rutina del lunes. Y el martes y el miércoles nos envolvemos en nuestra vida del día a día y olvidamos el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Por eso nos suceden muchas cosas. El cumplimiento del propósito de Dios hace que esos dones se manifiesten en medio de la iglesia. Un tercer peligro de ignorar el propósito de Dios, y no voy a seguir nombrando más, con este es suficiente. Si no hay un propósito claro, si no hay un objetivo definido como iglesia, ya no hablo de tu vida personal, aunque tiene una aplicación también. Si no hay un propósito claro, significa que no hay una visión clara sobre lo que debemos hacer. Y por consiguiente, lo único que estaremos haciendo es improvisando cosas, improvisando programas, improvisando estrategias para mantenernos ocupados o entretenidos, pero sin caminar en ninguna dirección. Y eso no puede ser así. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no está para entretener. No está para tener nuestros tiempos de ocio. ¿Podemos disfrutar de todas esas cosas? Sí, pero la iglesia del Señor está establecida en este mundo con un propósito, con un objetivo y una razón de ser. Amén, hermanos. ¿Están ahí todavía? Bien. El último punto que quiero compartir en esta mañana es que debemos definir cuál es el propósito de la iglesia. Porque de nada vale hablar acerca del propósito y que no sepamos cuál es. Tal vez alguno diga, bueno, he entendido, necesito conocer el propósito de Dios para la iglesia, pero ¿cuál es ese propósito? Porque escucho tantas cosas, veo tantos vídeos aquí y allá que me dicen que si el propósito para mi vida, que si el propósito de la iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios? Está bien que nos hagamos esa pregunta. Es más, es buena señal
que como creyentes, que como iglesia del Señor nos hagamos la pregunta, Señor, ¿cuál es tu propósito para nosotros? Porque eso denota que estamos preocupados en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito? Mire, si uno quiere respuesta a esta pregunta, uno tiene que ir a la Biblia, no a otro lugar. Tenemos que ir a las Escrituras donde vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. No es lo que piensa fulanito, lo que cree menganito o cualquier otra autoridad dentro del mundo religioso. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Como cuerpo de Cristo, porque así define la Biblia la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, pudiéramos resumir el propósito de Dios en que el propósito es dar continuidad al ministerio de Cristo aquí en la tierra. Ahora lo especificaré un poco más, pero en una frase resumida, la iglesia tiene el propósito de dar continuidad al ministerio de Cristo en la tierra. Pero de una manera más específica, hermano, podemos decir que el propósito o el objetivo de la iglesia, objetivo que encontramos en las enseñanzas de Jesús, se enfoca en algunas cosas que voy a mencionar. Libro de Hechos, capítulo 2, Mateo, capítulo 22, del 37 al 40, por ejemplo, le menciono la cita, porque sé que hay hermanos tomando nota. Mateo 22, del 37 al 40, dice la palabra de esta manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Y en estos pasajes y otros similares, otros pasajes paralelos, la Biblia, en palabras del Señor Jesucristo, nos enseña cuál es el propósito, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de la iglesia. Y ponga atención, hermano, porque esto te involucra a ti como parte de la iglesia del Señor. Hay algunos autores cristianos, hombres y mujeres que han estudiado toda la Escritura, y me viene a la mente Rick Warren, que habló mucho acerca del propósito de la iglesia, que han simplificado todo este propósito en 5 cosas importantes que debemos tener presente como parte del propósito de la iglesia. Número 1, la iglesia existe, la iglesia está en este mundo para adorar a Dios. La Biblia dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿No lo acabamos de leer, hermano? La iglesia existe para adorar a Dios, una vida centrada en Dios, celebrando su presencia. Cuando nos reunimos aquí no es para pasar el ratito. No es porque quisiera escuchar algunas canciones que me gustan mucho que hablan acerca de Dios. Cuando nos reunimos aquí y al salir de este lugar, la actitud que debe predominar en tu corazón y en el mío también es vivir una vida de adoración, porque la iglesia está para adorar a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Celebramos el nombre de Dios, celebramos la presencia de Dios, amándole, conociéndole. Todo eso tiene que ver con la adoración, una adoración que expresamos como cuerpo, como iglesia, como grupo, a través de las oraciones, porque no relacione la adoración solamente con unos cánticos. Unos cánticos que cantemos en un momento, llámese alabanza, adoración, forma parte, pero no es la adoración en sí solamente eso. No lo encasille en cantar unos cánticos. La adoración va mucho más allá. La adoración va con la actitud de nuestro corazón también. La Biblia dice: todas las cosas que hagamos para el Señor, ¿cómo debemos hacerlas? De corazón, dice la Escritura. Cualquier cosa que tú haces para el Señor, como para el Señor, se convierte en un acto de adoración. Y eso es lo que Dios nos llama, vivir una vida de adoración como iglesia. Adoramos a Dios a través de las oraciones que hacemos.
a través de una ofrenda, a través de la cena del Señor, a través de cánticos, a través de toda esta serie de actividades propias del contexto de una iglesia que estamos haciendo adorando. El propósito de Dios para tu vida es que seas un adorador. Y la Biblia dice claramente que Dios busca adoradores, ¿cierto? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de Dios. Más allá de que tú vayas a un lugar determinado a hacer determinada cosa, Dios quiere que tú y yo seamos adoradores. Y también que la iglesia del Señor tenga como propósito principal adorarle. Número 2, la iglesia ha sido llamada a tener comunión, a crecer en comunión, en comunidad también. Tiene que ver con amistad, con relaciones personales los unos con los otros, con compartir el uno con el otro. La Biblia llama a la iglesia la familia de Dios. ¿Cómo es una familia, hermano? En una familia cada cual va a lo suyo. ¿No hablas con la otra persona? ¿No quieres saber nada del que está dentro de tu propia casa? Es absurdo. En una familia hay una comunión, hay una interacción, hay un compartir. ¿Por qué? Convivimos en el mismo hogar, tenemos una comunión. En términos cristianos, la iglesia debe ser así. No podemos ser extraños entre nosotros. A veces decimos, hermano, quédese a tomar un café. Yo sé que algunos tienen que salir corriendo a trabajar. Pero la idea no es que venimos y consumimos un sermón y nos vamos y cada cual lleva su vida. Estamos de alguna manera llamados a tener comunión el uno con el otro. ¿Por qué? Porque en esa comunión Dios nos ministra. En esa comunión Dios manifiesta su amor. Nos soportamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Nos consolamos unos a otros. Estas y otras cosas similares es lo que nos enseña la palabra y tiene que ver con la comunión. Número 3, y son solamente 5 cosas que voy a mencionar. La iglesia, uno de sus propósitos es discipular. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No adeptos, discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro y que vive como vive su maestro, en este caso el Señor. Esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. Esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra, con la enseñanza bíblica. Estamos en este lugar y todos tenemos la responsabilidad de conocer la palabra del Señor, de saber cuál es su voluntad manifestada a través de las Escrituras. El propósito de la iglesia es llevar a otros para que conozcan esta palabra. Jesús lo dijo claramente, id y haced discípulos a todas las naciones. No hay un límite. Esta orden es dada para ir a cualquier lugar, incluido Asturias, incluido Navia, que hemos orado hace un momento por ella. Llevar la palabra, crecer en lo que la Biblia llama la doctrina de los apóstoles. Las enseñanzas que Jesús dio para que fuesen compartidas. Número 4, como parte del propósito de Dios para la iglesia, es el ministerio. ¿Qué quiero decir con el ministerio? Con la idea de servir. Hemos sido llamados a servir a Dios, a servir a los hermanos, a servir a Dios, hermanos, estando ocupados en el reino de Dios, haciendo que la obra siga adelante, edificando la vida de otras personas. Eso es el servicio. Hace un momento se sacó unos jóvenes aquí, por los cuales se oraron. ¿Qué se está haciendo con estos jóvenes? Buscando la oportunidad de que se pasen un ratito agradable dentro de la iglesia para que no se vayan al mundo. No, esa no es la idea. La idea es servirles a ellos, para que lleguen a conocer quién es el Señor, para que puedan entregar sus vidas al Señor, para que puedan ser parte de ese pueblo que es la iglesia del Señor y puedan llegar a conocerle. Es servir a los demás. De esa manera, en cualquier otro ministerio que tiene la iglesia, cualquier otro departamento, ¿cuál es el objetivo? Servir. Y si no, hermano, y usted lo sabe de memoria, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no he venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir. La grandeza en la vida de un creyente está en servir a los demás. De hecho, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y usted y yo como iglesia hemos sido llamados a servir. Eso tiene que ver el ministerio. En cualquier aspecto, en cualquier área, en el contexto o en el contexto de la iglesia o fuera de ese contexto, uno ha sido llamado a servir. Y por último, hermanos, y con esto voy concluyendo,
La siguiente semana continuaré con este tema de manera más específica. Como parte del propósito de Dios está el evangelismo, el alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ese es otro de los propósitos de la iglesia, llevar a otros el evangelio, a otros que están en la oscuridad, como dice la Escritura, y hace algunas semanas estuvimos hablando de ello. En medio de esta sociedad, de este mundo perverso, como dicen las palabras, Dios nos ha puesto como luminares para brillar. Y brillamos cuando compartimos también el Evangelio de Jesucristo. Jesús lo dijo claramente, no hay que ser un teólogo, hermano. No hay que tener un doctorado en esto, en aquello, para entender que debemos compartir el Evangelio, que esa fue la orden dada por el Señor, para que nosotros como iglesia cumplamos con ese propósito. Todo lo que hagamos en el contexto de la iglesia debe ir enfocado en esa dirección. En adorar, en tener comunión, en aprender o en crecer espiritualmente, en servir a los demás y en evangelizar, en llevar la palabra a todo lugar. Esto no se trata de si te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esto es lo que el Señor ha dicho en su palabra, que espera de nosotros como iglesia de Él. Estos pasajes de Mateo 22, Mateo 28 y Hechos 2 nos hablan de esa responsabilidad. Así que si te preguntabas cuál es el propósito de Dios para la iglesia, es lo que has escuchado en esta mañana. Y eso tiene que ver contigo, de manera personal. Porque el propósito de Dios para tu vida, de manera personal, está ligado al propósito general de Dios para su iglesia. Ambos están ligados. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Dios nos lo manda de manera personal a cada uno, porque Dios te ha dado dones, talentos y capacidades. ¿Para qué crees que te lo dieron? Para decir, oye, soy un tipo, una tipa inteligente. Sé hacer esto, sé hacer lo otro, no. El objetivo es que el propósito de Dios como iglesia se cumpla. Andar en ese propósito es lo que Dios espera en nosotros. Y en la medida, y termino con esto, en la medida que avancemos, hermanos, en la medida que como iglesia estamos en movimiento, cumpliendo con el propósito de Dios, vamos a experimentar todo tipo de situaciones. Va a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber contratiempos, va a haber oposición y tantas otras cosas. Pero como dije anteriormente, toda esa serie de cosas son oportunidades que Dios nos va a dar. ¿Para qué? Para experimentar su gloria manifestándose en cada una de esas situaciones. No solo en términos personales, sino como grupo y como iglesia. Iglesia, tenemos un propósito. Corramos tras ese propósito. Que todo lo que hagamos en este lugar sea para cumplir el propósito de Dios. Y en ese propósito, como digo, Dios se va a glorificar. Conoceremos más a Dios, conoceremos su gloria, su poder, y muchos vendrán al conocimiento de quién es Dios. Pero una iglesia que no cumple el propósito de Dios es una iglesia que está destinada al fracaso, a desaparecer, a caer en un conformismo religioso, a ser una iglesia estática, sin vida, tal vez muy religiosa o religiosamente correcta, pero sin vida, donde sencillamente pareciéramos más una asociación o un grupo social que una iglesia llena de vida donde se mueve el Espíritu Santo de Dios.